Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Antonio Porras, pastor general de la Iglesia Génesis. Hoy domingo 19 de abril del año 2020. La palabra de Dios dice que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Es decir, que este propósito de Dios que ha tenido esta pandemia es para mejorar cosas y restaurar cosas. ¿Qué te ha dicho Dios en estos días? ¿Qué le ha enseñado Dios? Pero tal vez usted lo que me va a preguntar es ¿cómo voy a reconocer la voz de Dios si no me han enseñado? Vea que en el capítulo 10 del libro de Juan, en los primeros versículos, en el versículo 1 dice: por cierto, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. La palabra de Dios habla de un acceso, y ese acceso a la presencia de Dios es lo que hace la diferencia. En el verso 4 y 5 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Si usted ha aprendido a conocer la voz de Dios, usted puede discernirla, usted puede conocerla, usted puede saber si es real, si es falsa o es verdadera. Y brincando al verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce su voz, conoce la voz de cada miembro del redil. Hace unos años leí una historia de 3 pastores con sus respectivos rebaños que sentados conversaban animosamente. Todas sus ovejas se habían revuelto, pero cada una comenzó a cantar y cada rebaño se apartó. Cada uno se apartó porque conocía su voz. De la misma manera Dios quiere que nosotros conozcamos la voz y nos apartemos al redil que corresponde. En este pasaje Dios declaró que sus ovejas conocen su voz. Mientras mejor conozco su voz, mejor puedo seguirle. Si no conozco la voz, tengo dificultad en seguirle. Por eso aquí habla de intimidad, aquí habla de cercanía, aquí habla de amistad. No hay una fórmula para conocer la voz de Dios, ni matemática, ni en ninguna manera. Si buscamos en la Biblia cómo hacerlo, pero no hay una fórmula. La única forma de conocer su voz es de la misma manera que las ovejas conocen la voz de su pastor, es pasando tiempo en su presencia. Bien lo dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de este lugar. Él sabía lo que era no tener la presencia de Dios. El salmista David le dijo: no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía lo que era perder la presencia de Dios. El esfuerzo más grande que nos ayuda es el amor del Señor, es a cultivar ese amor. Por lo que hay que hacer, hay que pedirlo. En oración intercesora de Cristo en los Evangelios, en Juan capítulo 17, en el verso 26 dice: y Él les ha dado a conocer su nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vea que la palabra de Dios es muy clara. Habla de un amor espiritual. Y en primera de Juan 3:1 el mismo autor dice: mirad cuán bueno, cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Pero nosotros le conocemos, y como le conocemos, somos sensatos y sabemos que Él conoce y oye nuestra voz. Jesús es uno con el Padre, y esa es la voluntad del Padre, que el mismo amor del Hijo esté en nosotros. Una característica básica del verdadero amor es la comunicación. Mientras más nos amamos, más nos acercamos para conocer su voz, con el fin de poderle seguir más de cerca. Cada uno de nosotros está tan cerca del Señor como quiere estarle. La palabra de Dios en Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. ¡Qué promesa divina más excelsa! Si nosotros nos sometemos a Él, la promesa, esta gran promesa, Dios la cumple, porque Él dice que quiere comunicarse con nosotros, y esta es la verdadera intimidad, que nos dará un fruto espiritual y hará que permanezcamos en Él. Vamos a ver lo que es el poder de la intimidad. En el capítulo 11 del libro del Evangelio de San Juan está la muerte de Lázaro. Y en el verso 2 dice: María, cuya hermana Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus cabellos. Vea cómo María, que había ungido con perfume en su aflicción, le reprocha al Señor, al Cristo, verla así. Ante la muerte de su hermano hay un reproche natural. Muchas veces tenemos un reproche por lo que estamos pasando. Tal vez hemos perdido el trabajo, tal vez no hemos tenido con qué sustentar las cosas básicas de nuestra vida. Pero vean lo que la palabra de Dios dice en el capítulo 11 de Juan, verso 21 al 27. Y Marta dijo al Señor: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay un reclamo. Tal vez tengas el mismo reclamo hoy delante de la presencia del Señor. ¿Dónde estabas cuando esto sucedió? ¿Dónde estabas cuando perdí el trabajo? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Hay que oír la voz de Dios. Dios siempre tiene un consuelo, tiene una salida a todos los problemas. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo. Y el Señor: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Vea cómo muchas veces tenemos reclamo, muchas veces tenemos confusión en nuestras vidas por lo que está sucediendo. Pero ya lo dije cuando empecé: para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es una bendición, el poder pasar la prueba. Pero el Señor se estremece en espíritu cuando viene en el capítulo 17, a partir del verso 23, hay una exaltación. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Habla de la unidad, habla de una iglesia completamente unida, en una perfección, donde hemos dejado las asperezas y las cosas, y hemos sacado lo mejor de nosotros, lo mejor que Dios ha sacado de nosotros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que me has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo te he conocido, y a estos han conocido que tú me enviaste. Cristo resucitó a Lázaro, pero María tuvo la capacidad de estremecer a Dios en espíritu y en verdad. Hizo que Jesús llorara y recibió más que una buena enseñanza tuvo sobre la resurrección. Una vez le pregunté a mis hijos qué era lo más hermoso que habían tenido en la Navidad, y me dijo uno: sentarme en tus regazos. Lo mismo ocurre con el Padre Celestial, cuando después de todos los regalos usted se sienta en sus regazos. La mayor capacidad y autoridad espiritual es la capacidad de tocar, conmover el corazón de Dios. Vea, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el capítulo 16, verso 18 de Primera de Samuel. Buscaban a alguien quien aliviara el tormento del rey Saúl, y le dijeron
de David, el hijo de Isaí, uno que tenía 6 virtudes. Y entonces los criados les respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Cómo era? Sabía tocar, tenía unción, que cada vez que los acordes del instrumento que tocaba empezaban las notas a salir, había una unción que rompía y podría los yugos, que era valiente, que era de una sola talla, que no resbalaba ante la circunstancia ni ante la adversidad, era vigoroso. Su palabra era una palabra auténtica, era hombre de guerra. Así como enfrentó al gigante Goliat y lo derrotó, así muchos enemigos había derrotado. Era prudente en sus palabras. La misma palabra de Dios dice en 1 Samuel 18:14 que David era tan prudente, se comportaba tan prudente, que el mismo Saúl tenía temor de él. Era hermoso, esa hermosura que da la santidad, ese resplandecer del rostro, hace que la presencia de Dios no se aparte de uno. Por eso Jehová estaba con él. La intimidad se relaciona directamente con comunicación, y a veces tenemos la tendencia a hacer un error, cambiar las obras por la intimidad, y eso es un error. Hoy nos toca a nosotros comunicarnos. Espero que estemos comunicándonos unos con nosotros, que estemos comunicándonos como iglesia corporativamente, que estemos comunicándonos con todos nuestras familias en el nombre de Jesús. Hoy voy a dejar esta primera entrega hasta aquí para bendecirlos en el nombre de Jesús y decirles que es un tiempo de unidad, que es un tiempo de exaltación a Dios, que es un tiempo de reconvenirse entre todos nuestros hijos, con nuestra familia. Es un tiempo de volver en sí, como aquel hijo pródigo que volvió en sí después de haberse apartado de su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos, te exaltamos y te glorificando. Te damos gloria y honra, Señor, que en este momento, Señor, de cuarentena, estos, Señor, figuras que hemos empezado a estudiar sean maravillosos, que podamos ser como Santiago dijo: acérquense a Dios y Él se acercará a nosotros. Que nosotros en humillación, Señor, podamos perdonar al que nos ha herido, podamos restaurar relaciones a nivel de familia, a nivel de hijos, a nivel de esposa, a nivel de hermanos. Que la iglesia, este tiempo, Señor, como todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, nos sirvan para recapacitar y tener una iglesia santa, santa en todo sentido, 3 veces santo, como es químicamente Dios, es 3 veces santo. Hoy te alabamos y te adoramos, te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.